Y justamente a propósito de ese artículo que mencionaba en la última información, el polémico 205, tenemos un invitado para desmenuzarlo en el concepto legal, desde luego, que se ha convertido en el centro de discusión en el conflicto médico. Me refiero al doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, nosotros el día viernes nos hemos pronunciado en contra del artículo 205, basados en que el artículo 205 no establecía un sujeto activo determinado. O sea, no establecía si era un médico, si era un profesional, o sea, es de forma tan genérica que puede afectar a cualquier profesional, pero además aquellos que ejercen un oficio. Justamente a eso quería apuntar con mi primera pregunta. El artículo 205, tal como está redactado, no solamente afecta la práctica del servicio médico. Puede servir para procesar, si así fuera necesario, y estoy haciendo casi una parodia del asunto, a un cocinero por haber intoxicado a un comensal, o a un cliente que ha contratado una constructora, le ha hecho un mal trabajo, también recurre al artículo 205. ¿Es tan universal, si mi término es correcto, la aplicación a profesiones y oficios del 205? Siempre que afecte la salud, la vida y la integridad física de las personas. ¿El cocinero y el arquitecto claro que sí aplicaban a este artículo? Sí, sí, y es genérico y es ambiguo. Y al ser genérico y al ser ambiguo genera inseguridad jurídica, porque no se va a poder determinar quién es la persona que esté atentando, o sea, el garante de la vida como tal. Por eso es que nosotros hemos visto de que este artículo es inconstitucional. Es inconstitucional porque te genera inseguridad jurídica a través de no tener un sujeto activo determinado. Estábamos hablando que este delito, el artículo 205, está dentro de la parte de delitos, ¿no?, que tienen que ver con la integridad física de las personas. Entonces, los garantes generalmente son las personas que llevan un ejercicio respecto a la salud. En un determinado momento estaba respaldado directamente como una mala praxis médica, ¿no? Y obviamente era un tipo penal que iba a ser debatido por los médicos más los asambleístas. Pero gracias a algunos acercamientos que tuvieron, ha sido cambiado de forma genérica, y ahí es donde se ha tenido esta incompatibilidad, donde todos nos vemos afectados. Ahora, en los últimos días y casi en las últimas semanas hemos escuchado a las autoridades repetir de forma insistente el siguiente argumento. El nuevo artículo 205 del sistema penal en realidad protege a los médicos. Es el argumento de las autoridades, porque sostiene que en el caso de una supuesta mala praxis médica tienen la opción de fundamentar que no contaban con los recursos técnicos o con el instrumental suficiente, que es uno de los aspectos mencionados en el artículo 205. ¿Es así o nos están mareando la perdiz? No, porque en realidad someten, digamos, a que deba tomarse en cuenta algunos protocolos, algunos instrumentos netamente específicos, pero eso le da un rango de norma inferior a esos protocolos, y por lo tanto tendría que elevárselo al mismo rango de una ley para tomárselo en cuenta dentro de una investigación procesal. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto de forma coincidente respecto al artículo no protege, mejor genera una condena a los médicos o a cualquier profesión, no una condena única. O sea, hay un principio que en derecho lo conocemos como el non bis in idem, no dos veces por un mismo hecho. O sea, no se te puede condenar dos veces por un mismo hecho. En este caso, se condena a una persona con una reclusión, se condena a la persona con el pago del resarcimiento civil como tal, y también la suspensión de la licencia, inhabilitación, ¿no? ¿Es normal esta triple sanción para algún delito? No es normal. No es normal porque... Eso no es legal, debería preguntar de forma más precisa. Y es inconstitucional, porque va en contra del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que establece de que una persona no puede ser condenada dos veces por un mismo hecho, y en este caso se le está condenando tres veces, con las penas que hemos determinado anteriormente o descrito anteriormente. Pero lo más aberrante, que cuando uno ve de forma específica los artículos respecto al resarcimiento del daño civil,
es económico. Y si uno no llega a pagar ese resarcimiento del daño civil, se puede quedar condenado hasta un año más. O sea, por no pagar el resarcimiento del daño civil. Y por lógica, ¿cómo podría pagar si ha perdido la licencia y si no tiene posibilidades de trabajar? Y eso, o sea, entonces se agrava su condena. Entonces va en contra del mismo sistema que indica este sistema penal, que es un sistema reparador, o sea, va en contra del mismo código que hoy en día no está en vigencia todavía plena, porque recién va a entrar en vigencia el 1 de junio del 2019, pero va en contra del mismo sistema. Otro argumento del gobierno indica que el anterior sistema que trataba la supuesta mala praxis era muy permisible con el sector médico. ¿Tiene fundamentos esta afirmación? No era permisible porque no había una regulación sobre la mala praxis médica. Se los procesaba en base a delitos comunes. Cometían lesiones, se los procesaba en base a los delitos de lesiones o homicidios, etcétera. Pero obviamente uno podía tratar de argumentar respecto a esto. Hoy en día sí se tiene regulado de forma específica. O sea, lo que acá, lo que queremos tomar, que se tome en cuenta es que no queremos respaldar a aquellas personas que son negligentes en el ejercicio de profesión. Es más, nosotros como abogados tenemos hasta tipos penales que están descritos también en los artículos del sistema penal que nos sancionan ante consorcio de jueces, abogados y todo aquello. O sea, tenemos nuestras sanciones como tal y entonces lo único que queremos es de que se discrimine quiénes realmente deberían estar insertos dentro de este artículo para que se genere seguridad jurídica. A partir de eso, ya obviamente como gremio profesional tenemos que apoyar a los profesionales porque se está demeritando mucho la profesión en este tiempo. O sea, en realidad muchas veces nos vemos hasta discriminados, creemos que tener una profesión hasta es riesgoso y nos genera hasta insatisfacción personal porque hay ciertos criterios o descriterios de ciertas personas que tal vez tienen algo en contra de los profesionales. Usted que es un experto en el tema, ¿cuál es la realidad de este caso en otros países? ¿Existe una penalización similar a la que impone el artículo 205 del sistema penal o existen qué tipo de valoraciones para el supuesto tratamiento de la supuesta práctica médica? Sí existen la regulación de la mala praxis a nivel de Latinoamérica, sí existe una regulación, pero sus protocolos sí también son elevados al mismo rango de ley. Entonces eso sí les sirve a las personas para llevar adelante un proceso. Lastimosamente, nuestro sistema penal es un sistema que tiene un principio, el principio de la informalidad. O sea, no tiene que ser formal, o sea, el informalismo. Y aquello que está en protocolos, aquello que está en reglamentos, es formal. Y lastimosamente uno puede llevarlo adelante un proceso bajo ese criterio, dejando sin efecto esos protocolos. ¿A qué me refiero? ¿Dónde se van a dar los principales problemas? Cuando se someta a un profesional, a una persona que cumple un oficio, cuando vayamos a un juicio como tal. No, ¿cuáles van a ser las dificultades si se mantiene el artículo 205? Claro, las dificultades va a ser de que... Comprobar el hecho. Comprobar el hecho. Y esos protocolos no les van a servir de nada para poder decir, nosotros no teníamos insumos médicos, o sea, por darle un ejemplo, no teníamos y no se ha cumplido con este protocolo y por lo tanto no tenemos responsabilidad médica. No lo van a poder hacer así. Por el cocinero que no tenía desinfectante para lavar las lechugas. Porque a lo mejor ni tiene un reglamento, ¿no? Entonces, o el chofer que ha manejado y no ha llevado al mecánico a verificar su coche, entonces, pero tiene su SOA, tiene su inspección técnica vehicular y todo aquello, pero no lo ha llevado. Entonces va a tener también una responsabilidad. ¿Cómo vamos a comprobar esos protocolos? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de reglamentos son? ¿Cómo vamos a comprobar todo aquello? O sea, directamente las autoridades jurisdiccionales van a entrar en un criterio muy personal, discrecional en algunos casos, para poder sancionar a algunas personas. ¿Será por esto que abogados, arquitectos, el Colegio Profesional de La Paz, los choferes y se van sumando sectores, han comenzado a objetar este artículo 205? Sí. Sí, y es evidente porque se va a convertir en un tipo penal donde se va a empezar a perseguir a las personas que tal vez hayan actuado con culpa, no con dolo, o a lo mejor que ha sido por una imprudencia, no sé, que se les va a sancionar, pero no a un tipo, no a una determinada persona que era garante, digamos. O sea,
Y yo no sé, digamos, no le veo un ejemplo racional en cuanto al abogado, cómo podría cometer este delito, pero en algún momento va a haber abogados que sean sancionados por este tipo penal. Y yo no quiero que se entre a esa discrecionalidad, y ese es el sentido de nuestro pronunciamiento. No queremos que el día de mañana se cuestione a los fiscales, se cuestione a los jueces por haber sido discrecionales haciendo una interpretación de lo que es el artículo 205. Es mejor que en este momento el Tribunal Constitucional, que es el garante y el guardián de nuestra Constitución Política del Estado y quien debe velar de que ninguna ley vaya en contra de nuestra Constitución, haga su interpretación y a partir de esa interpretación deje sin efecto esta discrecionalidad que da el artículo 205, determine un sujeto activo determinado para ver quiénes están insertos dentro de esto y que sí se hagan las negociaciones para poder modificar este artículo 205 en el sentido de que no sea una persecución penal contra los médicos, porque sé que existe muchas personas que tratan de buscar el resarcimiento civil, sobre todo por alguna afectación que no haya sido negligente siquiera por los médicos. O sea, muchos médicos son procesados solamente por tratar las partes de buscar un fin económico. Justamente para concluir, ¿cuál es el camino legal para evitar que se aplique el artículo 205? Ya es una ley o un documento promulgado, sancionado y ha tenido la bendición que establece la normativa boliviana. Usted mencionaba un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejarlo sin efecto. ¿Qué acción está emprendiendo el Colegio Departamental de Abogados de La Paz específicamente? En realidad, en este momento, o sea, esta ley se la puede modificar solamente con un control de constitucionalidad, que es mediante la acción de inconstitucionalidad abstracta. Nosotros no la podemos presentar porque no tenemos la legitimidad activa. ¿Cuál es el procedimiento para que la gente lo entienda? Nosotros la estamos redactando, nosotros la estamos proyectando, la vamos a consensuar con todos los colegios profesionales y a partir de eso tenemos que buscar un diputado o un senador que presente esta acción de inconstitucionalidad a Sucre, al Tribunal Constitucional, que va a empezar a funcionar a partir del 3 de enero, porque se va a ver el año judicial, y a partir de ese momento presentarlo como tal. Esta es la salida en términos legales, suponiendo que exista un acuerdo entre ambos sectores para revisar el documento. Sí, y bueno, y entre los sectores debería inaplicarse momentáneamente este artículo 205 hasta que el Tribunal Constitucional pueda determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este artículo y de los otros más que vamos a detallar en la acción de inconstitucionalidad. Porque hay más sectores que están observando cada vez más artículos de este código. Hoy aparecieron los transportistas pesados, por ejemplo. Claro, es que viene a colación muchos artículos que a lo mejor en su interpretación original lo hayan hecho de muy buena fe, no creo, pero sin embargo pienso que hay que hacer un análisis de todo el sistema penal integral para que realmente entre en vigencia y sea un aporte y no se cambie de acá a unos 15 años y volvamos a presentar un nuevo documento indicando de que esta va a ser la solución a los procesos penales. Muy bien. Doctor Israel Zendellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz, gracias por la orientación. A veces en el mare magnum de un conflicto olvidamos recurrir a quienes pueden dar luces sobre las salidas legales que ojalá sean las que se apliquen en última instancia a este tema. No, muchas gracias a ustedes y nosotros nos hemos ofrecido muchas veces para poder hacer un análisis antes de que se publique esta ley. El gobierno nunca nos ha escuchado, ni siquiera nos ha invitado a poder ver y dialogar sobre esto. Una vez más, gracias y hasta una nueva oportunidad.